Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor, porque nos amas, porque nos has elegido, predestinado, porque nos has visto con ojos de gracia. Y aquí estamos, por esa gracia tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver la profecía contra Edom en esta noche. Entonces, en el verso número 7 dice así: acerca de Edom, así ha dicho Jehová de los ejércitos: ¿no hay más sabiduría en Temán? ¿Se ha acabado el consejo de los sabios? ¿Se corrompió su sabiduría? Huid, volveos atrás, habitad en lugares profundos, oh moradores de Dedán, porque el quebrantamiento de Saúl traeré sobre él en el tiempo en que lo castigue. Si vendimiadores hubieran venido contra ti, ¿no habrían dejado rebuscos? Si ladrones de noche, ¿no habrían tomado lo que les bastase? Mas yo desnudaré a Esaú, descubriré sus escondrijos, y no podrá esconderse. Será destruida su descendencia, sus hermanos y sus vecinos, y dejará de ser. Deja tus huérfanos, yo los criaré, en mí confiarán tus viudas. Bueno, esta parte que es del versículo 1 hasta el 22, este capítulo habla del juicio contra Edom. Como sabes, estamos en la última parte de Jeremías, donde habla del juicio contra las naciones. Entonces comienza hablando contra Edom en esos versículos. Ya había hablado contra varias naciones, ¿no? Pero, ¿quiénes son los edomitas? Bueno, los edomitas son una nación que se encontraba al sur de Moab. Estaban los amonitas, estaban los moabitas y abajo estaban los edomitas. Y todos ellos se encontraban prácticamente de tu lado, si lo ves de frente, del lado oriental, del lado este del mapa, junto al mar Muerto. Y Edom está al sur del mar Muerto. Entonces, esa es la región de Edom. Ahora, los edomitas, ¿te acuerdas de dónde venían todos ellos? Edom significa rojo. Y hace referencia exactamente a la apariencia de un hombre llamado Esaú en el Antiguo Testamento, Génesis 25. Y Esaú era un hermano gemelo. Y su hermano gemelo se llamaba Jacob. Y eran hijos de un hombre llamado, ¿te acuerdas? Muy risueño. Isaac, exactamente, ¿no? Eran sus hijos. Y esa es la nación de Edom. Ahora, creo que está muy bueno hablar acerca de quién es Edom y qué es lo que pasó con Edom y por qué está Dios da una profecía contra Edom en este capítulo. Antes de hablar de la profecía, porque pues, te vas a quedar así de, bueno, ¿y por qué él está diciendo tan así, tan directo y tan fuerte? Bueno, en primer lugar, creo que está bueno entonces hablar del origen del conflicto. ¿Dónde comenzó el problema entre Edom y Dios, o Edom e Israel? Bueno, en Génesis 25 vemos cómo nacen estos dos chicos, Esaú y Jacob. Pero vemos en el capítulo cómo Dios elige a uno de ellos. Eligió a Jacob, que más tarde se le cambió el nombre a Israel. Y lo eligió como la persona a través de la cual Dios va a continuar su plan de redención y también va a cumplir sus promesas para con el pueblo de Israel y para con las naciones en general. Pero eligió a Jacob, ¿no? Pero no eligió a su hermano gemelo, a Esaú. Y está muy interesante porque no es que rechazara a Esaú en el sentido de que no lo amaba, ¿no? De rechazar, ¿cómo se llama? De negarle su amor a Esaú, sino en el sentido en que Esaú no sería la persona a través de la cual Dios iba a obrar su plan de redención y cumplir sus promesas. Simplemente es en ese sentido. También Romanos, ¿te acuerdas que hay un intermedio ahí en el libro de Romanos donde dice que Dios desechó a Esaú? Y de repente esta frase suena bien fuerte, así de, órale, o sea, lo desechó, lo hizo a un lado y no lo tomó en cuenta. No, pero no, esa palabra desechar en la historia no significa eso, sino significa que no lo escogió a él para, como instrumento de sus planes. Simplemente, pero no es que no lo amara. De hecho, pues, o sea, es hijo de Isaac, ¿no? Y Isaac es el hijo de la promesa, y por supuesto que lo iba a amar, ¿no? También pasó eso con Samuel, ¿no? Con Samuel, ahí se me fue. Ahí luego te digo, con Ismael, con Ismael. Ismael también no
no es que Dios no lo amara, Dios amaba a Ismael, pero no había escogido a Ismael para echar a andar sus planes, ¿no? Entonces, es la misma idea. Y eligió a Jacob, pero ahora está muy interesante porque, ¿por qué no escogió a Esaú? Ya lo dijimos, ¿no? O sea, yo cuando leí Génesis 25, me di cuenta, Esaú tampoco es una buena persona, o sea, él no es una buena persona. Te das cuenta cuando él intenta matar a su hermano. O sea, ¿tú pensarías que es una buena persona alguien que quiere matar a un hermano? Pues no. Si ya de por sí cuando uno se enoja contra su hermano, pues de por sí eso ya se ve feo, ¿no? Y hay un chorro de conflictos entre hermanos y no está bonito. Pero imagínate que en verdad lo quiera matar. Eso está feo. Y de hecho Jacob tuvo que salir huyendo de su casa porque Esaú lo quería matar. Entonces me doy cuenta que Esaú no era una buena persona. Entonces no tenía motivos Esaú para ser elegido. Pero la otra pregunta es, ¿pero entonces por qué escogió a Jacob? ¿A poco él sí tenía motivos para ser escogido? No, tampoco. En la historia, de hecho, pareciera incluso que Jacob es peor que su hermano. Porque Jacob, desde que estaba chiquito, hasta el texto lo narra por algo, dice que desde chiquito lo tomó del calcañar para que no saliera, ¿no? Entonces, desde chiquillo ya era así bien bullying, ¿no? Jacob. Y de hecho su nombre mismo significa el engañador o el suplantador, entonces no era una buena persona. Y él engañó a su hermano, le quitó la primogenitura, engañó a su papá porque después se hizo pasar por Esaú poniéndose un abrigo pues así peludo, ¿no? Para que hiciera pensar a su papá que era su hermano, y todo esto le robó la bendición. Entonces te das cuenta que Jacob tampoco era una buena persona. Y entonces nos lleva a la pregunta, ¿por qué entonces escogió a Jacob? ¿Por qué no escogió a Esaú y por qué escogió a Jacob? La verdad es que no hay ninguna razón, porque los dos son pecadores, los dos son malos, los dos se portaron mal. La única respuesta que podemos decir en la Biblia es por gracia, porque ninguno se merecía el ser instrumento de Dios. Los dos habían hecho lo malo. Entonces, eso es un principio bien importante, que si Dios eligió a un hombre, fue por pura gracia. Gracia significa favor inmerecido. O sea, cuando alguien te favorece a pesar de que tú no lo mereces. Imagínate, ahora que están de moda los choques, ¿no? Imagínate que alguien te choca, ¿no? O sea, no de que te choca, de que te cae mal, aunque también puede ser. Oigan, sí, vamos a poner ese ejemplo. Imagínate que alguien te choca en el carro, ¿no? Y entonces, más bien, que tú le chocas el carro a alguien, así, pero le das así con todo a su carro. Y que el otro cuate se baje y que te diga que Dios te bendiga, ¿no? ¿Sabes qué? Vete, no hay problema. ¿Sabes? Aquí yo lo reparo. La otra persona que te chocó se va a quedar así. No, a ver, te pago, en verdad te pago, aunque sea algo, ¿no? Para, no sé, para el polish, ¿no? O algo, ¿no? Pero que te digan, no, o sea, cáele, o sea, ya, yo me ocupo de mi golpe. Eso sería demasiado extremo, porque lo que te merecería sería que te cobraran, que tú pagaras el golpe y todo, y aparte no solamente el de él, sino el de tu carro y todo ese rollo, ¿no? Que luego se hace un desbarajuste a la hora de los choques. Pero que te digan, no solamente no te voy a cobrar, sino que te voy a pagar tu golpe, ¿no? Algo así, eso sería demasiada gracia, ¿no? O que te pegaran y que te dijeran, no, ¿sabes qué? No, yo lo reparo, tú no te preocupes. Eso es gracia, a fin de cuentas, es darte lo que no te mereces, es recibir un favor que no te mereces. Ajá. Entonces ya de entrada en esta ciudad la gracia es muy escasa, ¿no? Pero eso es precisamente lo que Dios hizo con Jacob. Lo escogió por gracia, porque no se merecía ser escogido como el instrumento. Es más, su nombre aparece en la Biblia como alguien súper importantísimo, ¿no? Padre de un hombrecillo llamado José, ahí nada más, que se va a convertir en el libertador del pueblo, en el salvador del pueblo de Israel más adelante.
y que va a ser el segundo hombre más poderoso de Egipto. Imagínate. Entonces, en verdad, Jacob no tenía nada más que decirle a Dios, pues, gracias, ¿no? Pues sí, porque me escogiste y no tenía nada, ¿no? Me escogiste y yo he hecho todo lo malo, soy un engañador, suplantador, mentiroso, aprovechado, todo eso sí, yo soy Jacob, ¿no? Entonces, por gracia. Ahora me pongo a pensar, o sea, pudo haber sido al revés, ¿sabes? O sea, en vez de que se llamara Jacob, se llamara Esaú. Igual hubiera sido lo mismo, exactamente. Nos estuviéramos preguntando todo el tiempo, a ver, ¿por qué no escogió a Jacob? O sea, sería exactamente lo mismo. Entonces, es eso, es gracia. Ahora, sin embargo, ¿no? Después de que lo escogió, empezaron los conflictos con los dos pueblos, ¿no? El pueblo de Esaú contra el pueblo de Jacob, que es ya después más tarde de Israel, y se estaban peleando todo el tiempo. Primero, Esaú lo quería matar. Jacob se va de la casa y se sale, ¿no? Pero ya desde que estaba en su casa, Esaú lo menospreciaba. Imagínate, ¿no? Tú estás en tu casa haciendo la comida y el caldo, pero llega tu hermano así bien padre, así con el borrego, y llega con la vaca así, ya traje la comida, ma, ¿no? Y ves que tu hermano trae todas las cosas y tú estás en tu casa y te ve tu hermano así de, ¿qué onda? ¿Te quedó bien el piso? No, yo sí fui por la comida, tú te quedaste en la casa. O sea, desde chico ya tenían un conflictazo de humillación y de desprecio entre ellos. Y todo se deriva de eso. Dios no había escogido a Esaú, sino que había escogido a Jacob, ¿no? Entonces había menosprecio, después desprecio, porque ya después lo querían matar, en Génesis 27:41. Después tuvieron conflictos entre ellos durante un buen rato. Y no solamente quedó ahí, sino después de que ya pasa la historia y se reconcilian, pero los pueblos nunca se reconciliaron. Es muy lógico, es como cuando tú te peleas con alguien en tu familia, y a lo mejor tú al final dices, ok, vamos a hacer las paces, va, órale. Pero los hijos ya nunca se van a hablar. Y así luego se dividen las familias y ya no se vuelven a hablar, aunque uno se reconcilie. Entonces, este pueblo de Edom y el pueblo de Israel nunca se volvieron a reconciliar realmente. Y entre ellos siempre había conflictos durante toda la historia. Entonces, es muy notable cómo tuvieron algunos conflictos entre ellos. Yo quisiera solamente mencionarte algunos de esos conflictos. Uno de esos conflictos fueron que Moisés intentó negociar con Edom el pasaje de los israelitas a través de los edomitas, pero no tuvo éxito. En otra ocasión, Saúl luchó contra los edomitas, pero fue David quien realmente después conquistó a Edom. Después Joab aniquiló a los edomitas, ¿no? Y el rey de los edomitas, que era Hadad, huyó. Después Edom se rebeló contra Israel otra vez durante el reinado de Joram, pero después más adelante Amasías derrotó a los edomitas, y luego los edomitas invadieron Judá en Segunda de Crónicas 20. O sea, todo el tiempo tuvieron un chorro de conflictos entre ellos, es lo que quiero decirte. Entonces, mira, qué interesante cómo una elección, ¿no?, provocó en el corazón de Esaú toda esta reacción en su vida, de modo que hasta sus descendientes tuvieron problemas entre ellos, toda la historia. Pero después de esto pasó un desastre que es el más grande de todos. En la época de la cautividad babilónica, Judá se había portado muy mal, como lo sabes en la historia. Entonces Dios permitió el cautiverio. Vinieron los babilonios, invadieron Judá y se los llevaron cautivos a Babilonia. Pero ¿sabes qué pasó con los edomitas? Los edomitas, lo puedes leer en Abdías, este profeta menor. Ahí lo explica con mucho más detalle, porque es un libro que se dedica solamente a hablar de la resolución, bueno, no la resolución, sino la conclusión de toda la historia entre Edom y Israel. Pero resulta que los edomitas, cuando vieron que sus hermanos israelitas, porque son sus hermanos, porque son descendientes de Esaú y otros de Jacob, son hermanos, vieron que los babilonios se los llevaron, se quedaron solamente viéndolos, y no solamente se quedaron viendo a los israelitas, sino que no hicieron nada para defenderlos, siendo que eran sus hermanos.
Y después se alegraron de ellos. O sea, eso está escrito en Abdías, cómo se gozaron de que los israelitas fueran llevados en cautiverio y les fuera mal. Y no solo eso lo dice Abdías 10:12, sino que aparte sacaron provecho de la desgracia de sus hermanos. Nada más para que veas la dimensión de esto que está pasando, vamos tantito a Abdías 10 al 12, solamente vamos a leer este pasaje. Es un capítulo de Abdías, por eso nada más hay versículo, ¿no? Entonces, Amós, y después de Amós está Abdías. Fíjate lo que dice en el verso 10. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos, o sea, como un babilonio. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. O sea, ellos estaban así, verán, hinchados de orgullo, ¿no? Y de soberbia, se los llevaron cautivos al fin, ¿no? Enorgullecidos. Y dice el verso 13, no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. O sea, estos cuates, después de que se llevaron a los judíos, saquearon la ciudad de Jerusalén y saquearon las casas de los judíos, sus hermanos. Y dice en el 14, tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado los que quedaban en el día de la angustia. O sea, se los llevaron y luego vienen los edomitas, saquean las casas, pero había por ahí algunos cuantos que quedaron, ¿y sabes qué hacen con ellos? Los matan. Mataron a los que quedaban, y a los que se escaparon los agarraron y se los llevaron y los entregaron al pueblo de los babilonios, y eran sus hermanos. Entonces, si te das cuenta, en verdad no es que Dios esté emitiendo un juicio nada más así porque sí, sino porque en verdad hicieron algo terrible. Actuaron con demasiada injusticia y contra sus propios hermanos. Bueno, entonces, ahora sí, con este contexto, ¿no?, de ver cómo Edom se pasó con sus hermanos, entonces ahora sí, el verso 1 dice, ¿ya no es sabiduría en Temán? ¿Se ha acabado el consejo de los sabios? ¿Se corrompió su sabiduría? ¿No? A lo que está haciendo referencia con estas tres preguntas, si te das cuenta, se repite esta palabra sabiduría 2 veces y un consejo que prácticamente es un sinónimo de la palabra sabiduría. Es una pregunta que es de esas preguntas retóricas que tienen una respuesta muy obvia. Sí, se acabó la sabiduría. Todos se volvieron completamente necios, insensatos. ¿A qué se refiere Dios con sabiduría? Con que se acabó la sabiduría. Pues sabiduría es, ¿te acuerdas cuando estudiamos Proverbios alguna vez? Sabiduría era la virtud o la capacidad dada por Dios para vivir una vida que sea como una obra de arte, que glorifique a Cristo, que sea como una expresión del amor de Dios, pues. Una vida virtuosa, de obediencia y de amor hacia Dios. Esa es la sabiduría, es una capacidad que Dios da. Pero cuando pregunta acá, ¿se acabó la sabiduría? Claro que sí. No había esto en el pueblo de Edom, siendo que era una ciudad súper conocida por su sabiduría, precisamente. En la historia, los edomitas se conocían por esto. De hecho, una cita de esto bíblica es en Job, capítulo 2, verso número 11. Ahí nombra a una persona amiga de Job, llamada Elifaz, que dice que era una persona de entre los sabios. Y era de Temán, era de esta ciudad de Edom, ¿no? Temán era una ciudad de las ciudades importantes de Edom. Pero pues ahí está, ¿no? Siendo que era súper conocida por ser sabios e inteligentes y se sabían todo. Ellos ahora ya no tienen nada de esto, ¿no? ¿Te suena? ¿No?
¿Uno podría estar en eso siendo semilloso? Claro que sí. Tenemos la palabra y el consejo, pero podríamos llegar a actuar de esta misma manera aunque tenemos el consejo de Dios, ¿no? ¿Y por qué es que se acabó la sabiduría? Pues Proverbios lo dice, ¿no? 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Estos hombres dejaron de tener temor de Dios. Así. Entonces, si yo puedo ver esto así a una escala un poco más así, más grande en zoom out, me puedo dar cuenta que el principio de la soberbia es que yo me alejo de Dios, dejo de tener temor de Dios y entonces ya puedo hacer lo que yo quiera. Así sucede. Cuando estoy lejos de Dios, siento como si Dios no me estuviera viendo ni juzgando lo que hago, ni digo, pues X, ¿no? O sea, como que ya. Pero no, es un engaño porque Dios sí ve todas las cosas, ¿no? Pero ahí está el punto, ¿no? Uno deja de tener temor de Dios y entonces uno hace lo que quiere. Entonces, así pasó y por eso les pregunta esto. Pero en el verso 8 les dice, huyan, o sea, vuélvanse atrás, habiten en lugares profundos, porque va a venir quebrantamiento. Es lo que le está diciendo en el verso número 8. Y hace referencia a que se oculten en lugares, dice ahí, profundos. Esto probablemente habla como referencia a las ciudades en donde habitaban los edomitas. Si tú revisas la historia de los edomitas, vivían en una ciudad que el día de hoy se conoce como Petra. ¿Te suena? ¿Y lo has googleado alguna vez a Petra? Es impresionante, ¿no? Las casas que estaban labradas en Petra, porque literal eran unas piedras sus casas, eran cuevas que las labraban y son unas obras de arte impresionantes. De hecho, creo que llegó a ser una de las maravillas del mundo antiguo, ¿no? Petra. Y hace referencia a eso, ¿no? Bueno, el nombre de Petra ya se le llamó más adelante, creo que en la época de los nabateos, porque más adelante los nabateos los conquistaron, pero esa ciudad estaba ahí. Entonces, cuando habla aquí de que vuélvanse y escóndanse ahí en las cuevas, esa es la referencia que está haciendo aquí en los lugares profundos. Pero obviamente, sabes que si Dios está diciendo escóndate en un lugar muy oculto y profundo, no es que ahí se vayan a librar del castigo de Dios, sino que está haciendo una referencia de, ustedes están confiando en que ahí van a ser guardados, pero la realidad es que hasta allá adentro voy a entrar y los voy a sacar. O sea, no se van a librar del juicio ni en sus casas, que ustedes piensan que son muy seguras. Bueno, y también le dice moradores de Dedán, que simplemente es una tribu al sur de Edom, ¿no? En el 9 pone una imagen porque dice, si vendimiadores hubieran venido contra ti, no habrían dejado rebuscos y ladrones de noche no habrían tomado lo que les vas a hacer. Lo que está diciendo es, hasta los que recogen uvas, dejan algunas para los pobres que no tienen dinero y puedan entonces agarrar. Esa era una ley para el pueblo de Israel, ¿no? Que dejaras parte de tu cosecha para que los que no tuvieran pudieran recoger. O sea, hasta los ladrones no se llevan todo, dejan por ahí algunas cosas, algunas uvas. Y también dice ahí, si llega un ladrón de noche también no se va a llevar todo, va a llevarse solamente algunas cosas y deja otras, ¿no? Pero dice aquí en el verso 10, pero yo voy a desnudar a Esaú, descubriré sus escondrijos y no podrán esconderse. Será destruida su descendencia, sus hermanos y sus vecinos. Lo que está diciendo es un contraste. Los ladrones hacen eso, dejan unas cosas, los vendimiadores también, pero yo no voy a dejar ningún cabo suelto. Yo voy a juzgar completamente a Edom. Es lo que está diciendo. Y también cuando habla de cortar las uvas, está hablando de un juicio, ¿no? Va a destruir a todos los edomitas. Y bueno, lo único que sí dice en el verso 11 es, eso sí, yo voy a cuidar a tus huérfanos y los voy a criar y van a confiar en mí tus viudas. Lo que está diciendo, a quienes no voy a juzgar es al pobre y al menesteroso. A aquellos a quienes los edomitas probablemente nunca cuidaron, pero ahora Dios va a hacerse cargo del pueblo vulnerable, de la parte vulnerable de los edomitas. Bueno, pues aquí también yo vería una razón de juicio hacia los edomitas, ¿no? Eran un pueblo altivo, ¿no? Que era vengativo en contra del pueblo de Israel, pero eran muy injustos porque no cuidaban del pobre y del huérfano y de la viuda, ¿no? Bueno, pero continuamos en el verso 12. Dice, porque así ha dicho Jehová, he aquí que los que no estaban condenados a beber el cáliz beberán ciertamente, y serás tú absuelto del todo. No serás absuelto, sino que ciertamente beberás.
Esa parte está súper difícil de interpretar, pero espero poder darme a entender. Lo que creo que dice es lo siguiente. Dice, los que no estaban condenados a beber el cáliz beberán ciertamente. Está haciendo referencia a que, te lo voy a parafrasear, ¿ok? Lo que está diciendo es, si Dios permite a veces que el justo pase por quebrantos, ¿cómo no va a quebrantar a quien verdaderamente tiene la culpa? Algo así, ¿me explico? ¿Te ha pasado? O sea, si eres creyente, yo creo que buscas la justicia y la obediencia y la piedad, pero hasta tú te has dado cuenta cómo Dios luego te quebranta con cosas, ¿no? Y no lo hace por destruirnos, sino porque quiere limpiarnos, edificarnos o transformarnos, etcétera, qué sé yo. Pero si hasta a nosotros nos toca que nos llueva sobre mojado, ¿cuánto más no va a hacer justicia al que realmente ha hecho un agravio? Es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que, hey, no te vas a librar y con mucha más razón te voy a juzgar, Edom. Ahora, sigamos en el verso 13. Porque por mí he jurado, dice Jehová, que asolamiento, oprobio, soledad y maldición será Bosra y todas sus ciudades serán desolaciones perpetuas. Bosra simplemente es una ciudad que probablemente era la capital de Edom. Entonces lo que está diciendo es, voy a destruir hasta el corazón de Edom. Una aclaración solamente, este Bosra que aparece aquí en el capítulo 49 no es el mismo que aparece en el capítulo 48, verso 24. El que aparece en el capítulo 48, verso 24, más bien se traduce como Becer, que es una ciudad distinta. Aquí sí es la capital de los edomitas, solamente como dato histórico. El verso 14, continuamos, dice así. La noticia oí que de Jehová había sido enviado mensajero a las naciones diciendo, juntaos y venid contra ella y subid a la batalla. ¿Qué está diciendo aquí? Lo dice de esta manera. Jehová ahora ha levantado un mensajero que le ha dicho a todas las naciones, destruyanos. Entonces, está interesante porque probablemente solamente es decir de manera poética que ha movido a las naciones para destruir a Edom. Aunque cabe la posibilidad de que se refiere a un mundo espiritual, que ángeles, ¿no?, que Dios está usando para instigar a las naciones a destruirlos. ¿Ok? Bueno, ambas cosas podrían ser. Pero el punto que debemos entender simplemente es, ya sea la una o la otra, Dios está emitiendo un juicio contra Edom. Verso 15. He aquí que te haré pequeño entre las naciones, menospreciado entre los hombres. Edom se jactaba de ser una supernación porque tenía mucho poder, porque estaban viviendo en un lugar muy seguro. Aparte su ciudad no estaba, era una ciudad impenetrable, era una fortaleza. Aparte de que era piedra sus casas, estaban en un monte. Entonces, para poder subir, o sea, ¿has subido algún monte? ¿No? Es más, ¿has subido nada más la entrada de Semilla San Antonio? Y llegas así. Ahora imagínate, subes y te toca guerra, ¿no? A pelear y es como, ¡ay, mamá! ¿No? Y te vas con tu espada, porque no. Entonces, o sea, tener una ciudad así encima de un monte es una fortaleza, ¿no? Entonces ellos se jactaban de su poder, de su fuerza militar, de su seguridad, de que eran una nación muy grande y poderosa, pero dice aquí, no, yo te voy a hacer pequeño entre las naciones. O sea, lo que está haciendo, te voy a humillar, voy a hacer que toda esa gloria que tienes y todo eso, fama y todo eso, se reduzca a nada. ¿Por qué? Verso 16. Tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón, tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová. Y se convertirá Edom en desolación, todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará de todas sus calamidades. ¿Qué pasó? ¿Realmente eran muy poderosos, muy grandes, indestructibles? Dice aquí el Señor, no lo eras, pero te volviste arrogante y tu orgullo te engañó. Qué loco, ¿no? Que el orgullo engañe a una persona haciéndola pensar que es indestructible, ¿no? De hecho hay una película así, ¿no? Los Indestructibles. Aunque a lo mejor ahí... ¿sí, no? No, pero sí, uno lo dice nada más de película, ¿no? Pero realmente el orgullo nos hace pensar en cosas así.
soy indestructible, ¿no? Pero es lo que pasó con el pueblo, ¿no? Se volvieron tan arrogantes en su corazón que los engañó pensando que eran demasiado fuertes, ¿no? Y aquí están las razones, ¿no? Vivían en cavernas de peñas, Petra, ¿no? Estaban en la altura del monte, estaban hasta arriba como si fueran el nido de un águila muy en alto, entonces pues como que pensaban que no iba a pasar nada, pero dicen, no, yo te voy a hacer descender. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¿No? Y lo va a destruir. Ahora, solamente analizando este pequeño punto tan importante, ¿en qué momento se volvieron arrogantes? Esto de que pensaban que eran indestructibles es una muestra de arrogancia, pero no nació ahí. Nació desde que tenían un conflicto con Israel. ¿Por qué? El hecho de no ser elegidos como lo fue su hermano Jacob, sacó a la luz del corazón de Saúl algo que ya había dentro del corazón de Saúl: la arrogancia y la soberbia. ¿Cómo lo podemos entender esto? Pues a través de sus manifestaciones. Para empezar, Esaú veía con menosprecio a su hermano. Yo estoy en el campo, yo traigo la comida, yo hago todas las cosas y tú nada más te la pasas ahí echado en la casa y pues, haciendo tus labores domésticas, ¿no? Y luego también despreciaba a su hermano porque lo quería matar. Ya no tenía ningún valor para él. Lo único que merece este cuate es la muerte, ¿no? Y más porque me engañó y todo. Entonces no vale nada, no vale la pena que viva. No merece vivir. Todo eso es puro desprecio. Y tuvo conflictos él con su hermano durante un buen tiempo, pero después las naciones tuvieron conflictos entre ellos. El conflicto en este caso es una expresión de la arrogancia de él. Es decir, no puedo permitir que me humillen de esa manera. Yo valgo más que él. ¿Por qué a mí no me escogió? A mí me debiste haber escogido, Dios. Y esa es la manifestación. Los conflictos en este caso fueron la manifestación de la arrogancia de este pueblo. Y también quería humillar a su hermano, porque cuando dejaron que Babilonia destruyera a Judá y no hicieron absolutamente nada por defenderlos, sino que se quedaron viendo y se alegraron, y más adelante todavía peor, sacaron provecho de la desgracia de sus hermanos, robando todas las cosas y matando a los que quedaban, y todo esto que leímos. Pura soberbia. Bueno, entonces, pero ahí dice en el verso 16, la arrogancia te engañó. Verso 18 al final. Como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice Jehová, así no morará allí nadie, ni la habitará hijo de hombre. He aquí que como león subirá de la espesura del Jordán contra la bella y robusta. Nada más para que se entienda un poquito. El 18 está claro. Sodoma y Gomorra se convirtió en una imagen de juicio. Entonces le está diciendo, también te voy a juzgar a ti, como Sodoma y Gomorra. Pero también el 19 lo que quiere decir es, así como un león se agazapa para atacar a su presa y le ataca cuando menos se da cuenta, así yo voy a atacarte sin aviso. En el verso 19 dice, porque muy pronto la haré huir de ella y al que fuere escogido la encargaré. Lo que está diciendo es, yo voy a elegir quién te lleve cautivo a ti, ¿no? Dice acá adelante también, porque quién es semejante a mí y quién me emplazará, o más bien dicho, me desafiará. ¿Quién será aquel pastor? Que también se puede traducir como ¿quién será aquel gobernante que me podrá resistir? Lo que está dejándole ver, tu arrogancia, aunque fue contra Israel, realmente no fue contra Israel, fue contra mí, y a mí no me puedes ganar las fuercitas. Entonces te voy a vencer. Verso 20, por tanto, oíd el consejo que Jehová ha acordado sobre Edom y sus pensamientos que ha resuelto sobre los moradores de Temán. Qué contraste, ¿no? Porque ellos no tenían sabiduría, ya no había consejo en el pueblo. Pero por eso le dice Dios, ahora yo te voy a dar un consejo. ¿No? ¿Cuál es el consejo de Dios? Dice aquí en el verso 21. Del estruendo de la caída de ellos, la tierra temblará y el grito de su voz se oirá en el mar. Perdón, me salté, ¿verdad? Verso 20. El consejo es, ciertamente a los más pequeños o jóvenes de su rebaño los arrastrarán y destruirán sus moradas contra ellos. ¿No? Es el consejo de Dios. O sea, si te das cuenta, no le está diciendo qué hacer, le está diciendo que ya fueron. Y eso es lo que Dios está diciendo al respecto. Verso 21. Del estruendo de la caída de ellos, la tierra temblará. El grito de su voz se oirá en el mar rojo. He aquí como águila subirá y volará.
y extenderá sus alas contra Bosra, y el corazón de los valientes de Edom será en aquel día como el corazón de mujer en angustias. Aquí en el 22 hace referencia a Nabucodonosor, comparándolo con un águila. Era común ver esta imagen, de hecho en el pueblo se hablaba de Nabucodonosor como un águila, con esta imagen. Entonces probablemente está refiriéndose a eso, ¿no? Va a venir como si fuera un águila. ¿Cómo viene un águila? Viene rápido, pesca la trepa y se la lleva, así rápido. Está hablando de cautiverio. Ahora, ¿tú has visto esos videos donde vienen los águilas y se llevan animalitos? Qué miedo, ¿no? Hay unas águilas tan grandes que se podrían llevar un bebé, ¿no? Qué miedo también, digo, no, pues no. Bueno, la verdad, si tú eres grande dices, pues a mí no me da miedo, pero si estás más chavito es como, no. Y aparte te cortan, bueno, etcétera, ¿no? Todo lo que hace un águila, ¿no? O sea, no es como cualquier cosa un águila. Entonces lo que está hablando es acerca de eso, ¿no? Cómo va a llegar el imperio babilónico y se los va a llevar cautivos, ¿no? Y extenderá sus alas contra Bosra, y dice ahí que hasta los más valientes serán como el corazón de una mujer en angustias. Ojo, no está diciendo que las mujeres sean cobardes o algo así, ¿no? Por favor, no vayan a pensar eso. Sino más bien habla que, aquí esta palabra angustias, habla de la labor de parto. Bueno, no sé si has tenido hijos, ¿no? Y más en un trabajo de parto, de por sí ya la cesárea es bien difícil, pero tener un hijo, híjole, o sea, aunque seas muy valiente, pues da miedo, ¿no? O sea, y nada más el puro momento es como, pues, quién sabe qué va a pasar, cómo va a suceder todo, si van a ser bien, y 20,000 cosas que puede pensar una mamá. Y es precisamente a ese suceso, a esa situación a la que hace referencia, ¿no? Por muy valiente que sea la mamá, en el momento de parto es como, o sea, yo no sé qué significa ser mamá, ¿no? O así. Pero definitivamente que ha de ser demasiado difícil, ¿no? Entonces dice aquí, pues así, ¿no? Hasta los más valientes van a verse así, vulnerables. Bueno, y entonces ahí acaba todo el texto de que estamos viendo. Pero creo que sí podemos aprender un par de cosillas para nosotros. Como que este libro habla mucho del orgullo, ¿no? O sea, no sé si te ha pasado que hemos visto acerca del orgullo varias cosas, ¿no? Durante el estudio del libro de Jeremías. Entonces, en general, lo habla porque Judá por eso fue humillado, por orgulloso, porque no se humilló ante Dios. Y las naciones tampoco, y por eso también se las llevó Dios. Y en este caso hay otra nación. Me hace pensar, para empezar, que todos somos orgullosos en cierta manera, ¿no? Es algo que habita dentro del corazón del ser humano. Todos batallamos con esto. O sea, no es como que pueda decir, no, sí, yo orgulloso, yo no. O sea, podré ser mentiroso, pero orgulloso no. ¿No? Realmente no, o sea, todos somos orgullosos. Nada más date cuenta, somos pecadores. Eso ya es orgullo. O sea, nada más por eso nos hemos levantado contra Dios. O sea, de que hay algo de orgullo siempre lo habrá, ¿no? Pero pienso que en especial esto nos muestra algunos rasgos que nos ayudan a ver qué tan orgullosos somos. Por ejemplo, cuando menosprecio a alguien. Así como Esaú menospreciaba a su hermano, cuando yo menosprecio o no le doy el valor que Dios le da a una persona, estoy siendo un orgulloso. Es muy evidente con las clases sociales, por ejemplo, ¿no? Cuando pienso que alguien es inferior porque no tiene el recurso que yo tengo y le estoy dando un precio por lo que tiene, lo estoy menospreciando. Como si el valor de una persona dependiera de sus bienes económicos, ¿no? Eso es súper común. Pero también puede pasar con la manera en cómo razona o piensa. Nada más que como pienso que no es tan ágil como yo, entonces pienso que su valor está en eso y digo, no, él no. Menosprecio a unas personas. Pero puede pasar dentro del círculo cristiano, ¿no? Cuando yo, pues eso, ¿no? Menosprecio a mi hermano por lo que tiene o por lo que no tiene, ¿no? De eso habla Pablo en el Nuevo Testamento, ¿no? Que es muy común que el que tiene recurso menosprecia en la iglesia al que no tiene.
le da menos valor del que tiene. ¿Y qué es eso? Orgullo. Pero también otra manifestación del orgullo es el desprecio, que son dos cosas parecidas, pero no son la misma. Desprecio significa, menosprecio es tiene menos valor, desprecio es no tiene valor. Entonces, es eso, ¿no? No vale para mí, no cuenta para mí, ¿no? Cuando simplemente descalificamos a alguien, no le damos ningún valor a una persona, y tiene que ver con muchas cosas. También el aborrecer a alguien. O sea, no sé si guardas rencor contra una persona. A lo mejor no se lo dices a nadie, a lo mejor incluso ni siquiera a Dios se lo dices, o a lo mejor hasta a Dios sí se lo has dicho. A mí me ha pasado, Por eso, yo no soy el mejor ejemplo, por eso te lo tengo que decir. Pero a veces que le tengo que decir a Dios, es que el Señor en verdad lo aborrezco, o la aborrezco. No sé por qué, pero en verdad siento que lo odio, ¿no? Y tengo que reconocerlo delante de Dios. No sé si te ha pasado o identificas algo de eso, ¿no? Pero me identifico porque digo, ¿de dónde viene todo esto? Pues igual que Saúl. Muchas veces el hecho de que yo odie a alguien, lo odio porque simplemente Dios lo escogió a él y no a mí. Porque él tiene cosas que yo no tengo. Porque él sí tiene esos privilegios y yo no. Porque a él sí le hacen carita bonita y a mí no. Y yo me enojo, digo, oye, vas a ver, ¿no? Y todas estas manifestaciones de odio pueden provenir de un corazón orgulloso. Y ahorita vamos a ver por qué. También el tener conflictos, ¿no? Los conflictos ya dijimos que pueden ser por celo, hay varias razones de los conflictos. En este caso, los conflictos pueden ser por orgullo. Simplemente porque a mí no me dieron lo que yo me merezco. Así, y entonces termino peleándome con todos. El tratar de humillar a una persona, por supuesto que es orgullo, ¿no? Humillarla y estar ahí todo el tiempo sobre una persona, molestándole, queriendo humillarla, pues eso es orgullo. También el no hacer nada para defender a mi hermano cuando está en problemas, eso es orgullo. Como los edomitas, estaba yéndoles re mal a sus hermanos y se quedaron así. Eso les pasa, no sé qué, jajaja, ¿no? Esa actitud, ¿cómo la tomamos luego nosotros, no? Me llevo bien mal con una persona, ¿no? La odio y me cae mal así, me choca, ahora sí que me choca. Y cuando le va mal digo, eso, ahí está, Dios lo castigó, ¿no? Y nos portamos así, la verdad. Y no hago nada, y le está yendo mal, y yo puedo ayudarles, ¿no? Aunque puedo pensar, pues para que se les quite, ¿no? Y tengo el recurso para ayudarlos, pero digo, no, que les vaya mal, pues ellos se la buscaron. Y los dejo, me estoy comportando exactamente igual que los edomitas. Que veo el desastre y la desgracia en la vida de mis hermanos y me alegro y no hago nada. Y esto, aparte de ser orgulloso, es muy cruel, ¿no? ¿No te parece? Ahora, quedarme viendo su desgracia y alegrarme, y peor aún, sacar provecho en su peor momento de dolor. Después de que le está yendo como en feria, voy y le cobro, oye, tú me debías, ¿no? Órale, ¿no? O le está yendo mal y todavía vas y como que indirectamente le echas así pues bueno, espero que te vaya bien, ¿no? Y te vas, o le dices un chisme, o le metes una indirecta, o lo que sea, ¿no? Pero después de que le va mal, todavía le das con todo, ¿no? O eso, le sacas provecho. Hay personas que se aprovechan de la desgracia de otros, ¿no? Tengo muy marcada la imagen de la explosión allá en Coyoacán, de la estufa, de la secadora fue, ¿no? Y después llegan unos ladrones en la noche y se llevan todo. No, pues se pasan, ¿no? Entonces así. Bueno, pero la raíz, ¿cuál es esto? ¿Por qué tengo un corazón así, no? Porque estaba meditándolo en mí, no sé si es la única aplicación o si soy muy específico con esto, perdóname, pero es la manera en cómo le entendí. Manifiesto estas cosas, menosprecio, desprecio, el odio, conflicto, la humillación hacia otros, o simplemente me quedo así, no hago nada, bien pasivo en la desgracia de otros y me aprovecho de ellos, porque creo que yo merezco lo que ellos tienen. Así de simple. Que yo debería estar ahí, que yo debería haber recibido ese regalo o ese privilegio y yo no lo tengo.
Porque dentro de mí está esta idea de que en verdad lo merezco, de que en verdad soy algo importante y porque no me tomaron en cuenta, ¿no? Y así surge todo. O sea, eso es tan común en la iglesia, ¿no? Esaú creía merecer ser el elegido en lugar de su hermano. La pregunta es, ¿en verdad merecía eso? Pues no. Y la pregunta que me hago a mí mismo es, ¿merezco algo realmente? O sea, porque el mundo te vende eso, ¿no? Tú lo vales, hasta salen los comerciales, ¿no? Tú lo vales, tú lo mereces. Pues no, la Biblia, la verdad, no nos deja pensar eso. ¿Nos merecemos algo? No, somos igual de pecadores que Jacob y que Saúl y que todos. No somos mejores que absolutamente nadie y no nos merecemos tampoco nada. Ahora, déjame decirte esto. Somos como Esaú. Nos estamos identificando como Esaú. No nos merecemos nada. Pero hay una cosa bien interesante. Que aunque somos como Esaú, al creer en Cristo, Dios nos trata como a Israel. Eso está impresionante. Porque aunque no somos nada, no nos merecemos nada y que muchas veces exigimos el tener lo que queremos, aunque no lo merezcamos, Dios sí nos ha dado todo. En Efesios, capítulo número 1, en el verso número... Nada más voy a decirte unos poquitos versículos, pero para que se entienda la idea. Chécate en el verso 4, en el verso 3 y 4, Efesios 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos, ¿qué dice ahí? Escogió en Él antes de la fundación del mundo. Yo soy Esaú, y con todo y que soy un Esaú perverso y engañoso, ¿no? O bueno, si quieres ponerte al otro lado, Jacob, es lo mismo, peor todavía, Jacob nos escogió. ¿No se te hace impresionante? Nos escogió. ¿Por qué? Y luego todavía me arde la cara de vergüenza que vengo con el Señor y le digo, ¿pero por qué no tengo eso? Es como, ¿what? Si te escogió, si tú eres el escogido del Señor, te eligió. Y dice aquí en el verso 7, que en el verso 6 y 7, con la cual nos hizo aceptos, o sea, con la gracia nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Es que ¿por qué no tengo eso que tiene el otro? ¿Por qué no me lo dio una amiga? O sea que, ¡hey! Tienes las riquezas de la gracia del Señor. Así. Te ha enriquecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales, te ha dado adopción, te ha perdonado todos tu montón de pecados según las riquezas de su gracia, te redimió, etcétera, etcétera, etcétera. En el capítulo número 2, en el verso número 7, también dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad con nosotros en Cristo Jesús. Entonces cuando te preguntes, cuando tengas esos episodios de, pero ¿por qué? Que no sé qué, ¿por qué él sigue? Acuérdate, Dios me lo ha dado todo. O sea, yo no merecía nada y me lo ha dado todo. Ahí cuando entonces me doy cuenta que Dios ha elegido a alguien en lugar de mí, ¿qué puedo decir? A mí también me eligió. Y también tiene cosas, o sea, también tiene unas riquezas de gracia para conmigo. Y si no me quiere dar eso, seguramente es por otra cosa. Y punto, a cada quien lo bendice y le da de gracia sobre gracia. ¿Te parece si oramos para terminar? Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque nos ayudas a reestudiar, reentender estas cosas. Ayúdanos a, en vez de vivir una vida así llena de orgullo, soberbia y de amargura, mejor tener un corazón agradecido porque tú ya nos has escogido a nosotros, Señor. Nos has amado y nos has dado todas riquezas en los lugares celestiales. Estamos llenos de tu gracia, de tu perdón, de tu amor, de tus bendiciones, de tus promesas, de tu adopción y no nos falta nada, Señor. En el nombre de Jesús.